Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a esta maravillosa transmisión de Iput Suacha Quintanares. Con la bendición de Dios vamos a adorarle, vamos a bendecirle y esperamos que usted se goce en la presencia de Dios porque hacemos culto para Dios. Así que sean todos ustedes bienvenidos a este servicio de hoy.
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. A todos los que están en esta noche en este lugar son bienvenidos. Gracias al Señor que tenemos la hermosa oportunidad de estar aquí en este lugar adorándole. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esté tomando la dirección en esta noche de este servicio. Amén. Señor Jesús, eterno y poderoso Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para adorarte. Hemos venido, Señor, dispuesto, Padre amado. Señor Jesús, tú sabes que te amamos, Padre de la gloria. Tú sabes, Señor Jesús, que te adoramos, Cristo bendito, Dios de la gloria. Señor, respáldanos en esta noche, Señor, en este lugar, Padre Santo, derrama de tu bendición, Dios de la gloria. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya, aleluya, amén. Hermanos, vamos a seguir cantándole al Señor. Oh, alabanzas a ti, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti, mi Cristo. Te adoramos. Oh, aleluya. Te adoro a ti. Delante de ti, Señor. Postrado delante de ti. Y siempre, Cristo, queremos estar para adorarte, Señor. Contemplar tu grandeza, Señor. Tu santidad. Oh, sí, sí, sí. Te adoramos, te adoramos. Tu santidad, Señor. Mi espíritu, Padre Santo. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Cuando veo la grandeza. Oh, sí, Señor. Oh, alabado es tu nombre, mi Cristo. Compruebo la pureza de tu corazón. Sí, sí. Mi espíritu se alegra En tu en majestad. tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Sí, Señor. Te adoramos. Postrado delante de ti, Señor. Mi Cristo. Siempre, Cristo. Quiero estar para adorarte, Señor. Para adorarte, Señor. Para engrandecer tu santo nombre. Oh, Dios. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos.
Te adoramos. Te adoramos. Delante de ti, Señor, delante de ti, mi Cristo. Oh, aleluya. Y siempre, Señor, quiero estar para adorarte, Señor. Oh, Dios, gracias. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. La presencia del Señor con gratitud. Oh, aleluya. Adórale Sí, Señor. de corazón. Entre a la presencia del Señor. Entra en la presencia. Dele gracias. Señor, con Dígale, Señor, estamos agradecidos contigo, mi Cristo. Porque tú, Señor, has hecho grandes cosas, maravillas. Oh, alabad. Nos ha dado conocimiento. Nos ha llenado de sabiduría, Señor. Por eso te adoramos en esta noche, Señor. Él es el más grande. Oh, nombre, nombre sin igual. Es nombre sin igual. Dad gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, que se nombra en el cielo y en la tierra. Oh, alabado es tu nombre, Señor. Adorado es tu nombre. Sin igual ese nombre. Oh, alabanzas a ti, Señor. Alabado es tu nombre. la presencia del Señor. Entra a la presencia y adórale. Adórale. Porque Él merece tu adoración. De corazón. Él merece que tú la adores. En agradecimiento por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que ha hecho Él en nuestras vidas. Oh, Dios santo, gracias, Señor, que no éramos dignos, pero tú, Señor, con tu poder, por medio de tu palabra, nos ha cambiado, Señor, ha transformado nuestras vidas, Señor. Oh, en gozo, en paz. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Al Señor. Jesucristo. Oh, qué nombre, qué nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre sin igual. Dale la gloria, hermanos. Dale la gloria a Él. A Él. A Él. Jesucristo. Nombre sin igual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado es tu nombre, Señor. Te adoramos. Aleluya. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Adórale. Adórale, hermano. Apláudale. Él se merece que tú le aplaudas. Porque Él ha transformado nuestro llanto, nuestra tristeza, nuestro desenfreno al pecado. Él ha transformado todo eso, hermano, en alegría, en paz, en bendiciones. Aleluya. Hoy estamos bendecidos por nuestro Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se sienten alegres en esta noche, en este lugar? Contentos, hermanos. Somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Somos somos nación santa, ¿verdad? Linaje escogido,
Gloria al Señor Jesús. Hermano, todo eso nos ha dado el Señor. Qué bendición. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Que hoy nosotros seamos todo eso, hermano, es una gran bendición. Que en otro tiempo nosotros quizás delante para el mundo no valíamos nada, pero el Señor dijo que lo menospreciado, lo que no servía, hermano, cogió Él y lo sentó con los príncipes de su pueblo. Amén. Qué gran bendición. Aleluya. Hay que tener muy en cuenta eso, hermanos. Conocer nuestro lugar, conocer lo que nosotros somos. Vamos a tomar lectura de la palabra. Vamos a leer en Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 6. Vamos a tomar lectura de 4 textos de la palabra. Dice un título que tiene esta lectura: la venida de Cristo está cerca. Amén. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo es el 6. Amén. ¿Estamos ubicados, hermanos? Y dice la palabra, amén. Y me dijo estas palabras, son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía y este libro. Yo, Juan, aleluya, yo soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré. Escuche bien, hermano, para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y escuche esto: pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Qué decía el himno? Adora a Dios, ¿verdad? Te adoraré. Amén. Gloria al Señor Jesús. El ángel siendo superior a nosotros, pero dijo Juan, no lo hagas, porque yo también soy consiervo tuyo y de los que guardan, o sea, de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, usa a nuestro hermano Álvaro de una manera especial en esta noche para escuchar su palabra. Amén. Señor Jesús, Dios de la gloria, aquí estamos, Señor. Hemos venido a este lugar para escuchar tu palabra, tu consejo, Señor. Usa a mi hermano Álvaro de una manera especial, Señor. Háblanos, queremos escuchar tu palabra, Señor, en esta noche. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, alabamos su presencia, damos gracias a Dios porque su misericordia es grande para con nosotros. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Hebreos 4:12, pero podemos leer desde el 8 en adelante para tomar la idea general. Saludamos a los que están en la transmisión. Bueno, a veces nos dicen que está mal el volumen, pero solo uno. Entonces, si el resto está escuchando bien y solo uno está escuchando mal, quiere decir que el celular de él no está funcionando. Así de sencillo. Entonces, revisen el volumen de sus celulares antes de pronto pensar que es el audio de aquí. ¿Qué cambia? Sí, claro. No, sí cambia, claro, cuando el celular no está bien de volumen o no funciona, claro que cambia. Pero no, es en general. O sea, es que es que eso es la transmisión, no, es que es que eso no se discute. Es que puede ser que varíe el volumen, el tono, porque la transmisión es así. Primero, por la señal del internet. Segundo, porque no tenemos el mejor equipo para transmisión. No es profesional. Tercero, ¿cierto?
Pues porque sencillamente la variación de la señal del ancho de banda del internet no es de calidad, o sea, porque eso estamos pagando. Entonces, pero a lo que yo me refiero es, o sea, al menos con lo que tenemos, conformémonos con lo que tenemos y revisemos primero, porque hay veces que escribimos, está mal, no se escucha nada, no se escucha, y no es la señal, sino es el celular de nosotros. Eso nos ha pasado a todos. Entonces, era solamente como eso. Del resto, todas las críticas que se le pueden hacer a la señal se le pueden hacer, y es a veces cierto, pero conformémonos con lo que tenemos, empezando porque muy pronto ya no habrá transmisión. Tenemos que, si no estamos aquí en vivo y en directo, nadie se va a ir virtual al cielo. Tiene que estar. Si no está, se perdió de la bendición. A veces pensamos que para el cielo se va virtualmente. No. Entonces, así también hay que buscar a Dios en persona, en espíritu y en verdad. Entonces, la invitación es a que no dejemos el culto, no abandonemos la silla, no abandonemos, porque aquí hay muchas sillas llorando, que por el agua, que por esto, que por otro. En otro tiempo o sea, llegábamos al culto y no le echábamos ni la culpa al agua, ni la culpa a esto, ni la culpa a aquello, ni la culpa a lo otro. No, llegábamos. Así fuera enfermos, llegábamos y salíamos alentados. ¿Sí o no? Porque era la pasión, debe ser la pasión por seguir a Cristo, por caminar por la bendición de Dios, etcétera, etcétera. Que Dios nos ayude. Por eso el Señor preguntó así, ¿cierto? Los apóstoles, el Señor mismo dijo, ¿hallará fe Dios el Señor cuando vuelva a la tierra? Pregunta difícil, ¿no? Entonces que Dios nos ayude. Mira lo que dice el verso aquí, Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Estén sentados, por favor. Seguimos hablando, vamos a seguir hablando de la infalibilidad de la palabra de Dios. En algún momento hablamos del valor de la palabra de Dios, en algún otro momento hablamos del poder de la palabra de Dios, pero hoy vamos a hablar de la infalibilidad. ¿Qué es ser infalible? Sin falta y sin fallas, no falla. La palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, el escrito sagrado, la ley de Dios, el testimonio de Dios, el juicio de Dios, como lo refiere en muchos términos el mandamiento de Dios, en muchos términos el Salmo 119 que escribe David, habla acerca de esto, del valor que tiene la palabra de Dios, y no tanto era la ley escrita en unas piedras o en un papel o en un papiro o en un cuero, sino era aquella palabra o es aquella palabra que es escrita en los corazones del hombre, en el corazón del hombre. Entonces, cuando hablamos de la importancia de tener claro el valor de la palabra de Dios, en muchos aspectos, el estudio de la palabra de Dios requiere
diligencia, requiere seriedad, pero también, por supuesto, requiere sentido común. Por supuesto que requiere unción, revelación, iluminación. Amén. Entendimiento, conocimiento del propósito de Dios, porque si no sería confundirse y enredarse, porque hay mucha gente enredada y confundida porque han tomado la Biblia o el estudio de la palabra de Dios para lo que no es. Pero si se toma para lo que es, ¿cierto? La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero primero que todo, aquí en Hebreos, tocando un poco lo que era el concepto hebreo religioso, teológico de los judíos, desde su genética o su esencia original, que era el pueblo hebreo de Abraham, Ibrahim, o que de ahí se desprende un poco el término hebreos. Es por el concepto aquel del anhelo del reposo. Del reposo. El reposo vino a ser supuestamente el escudo o la excusa, como hoy para mucha gente la excusa del COVID. Hermano, es que el COVID y el COVID y el COVID, ese virus y el COVID, y sí, critique, y el COVID y el miedo al COVID, pero no se vacuna. Entonces, como tiene que vacunarse para que le pierda el miedo al COVID. Ya estamos en ese lío, ¿no? En la cuestión de que si le exigen en la iglesia o no lo exigen en la iglesia, o se exige para las congregaciones cristianas, para los cultos, el carnet. El que no tenga el carnet no entra. Está en esa discusión, que en el caso de nosotros no somos, o sea, pues no nos pondríamos en esas lides, porque la verdad es que el hacerlo y el impedirle a alguien sería también coartar un derecho fundamental o derechos fundamentales de la Constitución, como es el libre desarrollo de la personalidad, pero también la libertad de culto y de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una discusión que va para largo. En este caso, creo que lo mejor que podemos hacer es seguir usando, pues, por supuesto, cercanamente, si no hay la distancia, subir pues el tapabocas y lo demás, y bueno, en fin. Pero para ellos, los hebreos, la excusa perfecta del reposo era para, ¿cierto?, escudarse en sus fechorías y en sus, dijéramos nosotros, maldades, o sea, tener una excusa como para pecar, para infringir la norma de Dios. Pero por eso es que aquí toca el escritor a los hebreos, en el capítulo 4 toca esto, y no solo el reposo, sino dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a vosotros y a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada ¿de qué? De fe en los que la oyeron. Estoy leyendo 4 de Hebreos, verso 2. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Amén. Entramos en el reposo, pero no en guardar un sábado, ni un día, ni un... No. En Cristo, que es el verdadero reposo. En la salvación de Dios, que es el reposo. En el conocimiento de Dios, que es el reposo. En la revelación de Dios, que es el reposo.
en la gracia de Dios que es el reposo, en la misericordia de Dios que es el reposo, en la restauración de Dios que es el reposo, en la renovación de Dios que es el reposo, en la transformación de Dios que es el reposo, ¿cierto? En la verdad de Dios que es el reposo, en el camino de Dios que es el reposo. Entonces, ¿qué más quieren? Pero dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque dice, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero en cierto lugar se dijo así, del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Pero no es porque Dios se canse. Dios no se cansó de nada, ¿cierto? El Señor solamente lo que hizo sencillamente fue un alto en el camino para hacer una suma de la obra que Él había hecho. 6 días se trabajó, trazó la raya, ¿cierto? 6 más 1 da 7. Y a eso se le llamó reposo. Pero no para Dios, para el hombre. Para que haga un alto en el camino, para que reflexione delante de Dios, para que busque a Dios, para que alabe a Dios, para que glorifique a Dios, para que exalte a Dios. Pero el reposo puede ser el lunes, puede ser el martes, puede ser el miércoles, puede ser el jueves, cualquier día. Hacer el alto en el camino y darle gracias a Dios. Usted lo hará el lunes, yo lo haré el miércoles, pero en este caso, en el tiempo de la gracia, el reposo es, cierto, Cristo, no es un día. Y el reposo para nosotros es todos los días, que lo querramos encontrar, que lo querramos buscar. Eso es lo que no entiende la religión. ¿Por qué no lo entiende? Porque rechazaron la palabra de Dios. Porque rechazaron contundentemente la palabra de Dios. Y rechazar la palabra de Dios es rechazar la revelación plena. Rechazar la palabra de Dios es rechazar el reposo de Dios. Rechazar la palabra de Dios es rechazar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la redención de Dios, el amor de Dios, la fe en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Porque rechazar la palabra de Dios es rechazar la vida viva, o sea, la vida real, por decirlo así. Parece un pleonasmo, una redundancia, pero es la vida viva, la vida verdadera, solo está, ¿cierto?, en los que, o sea, Dios la dará a los que obedezcan la palabra de Dios. Por eso se llama viva y eficaz. Entonces, por eso aquí dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en quién? En el reposo, que es Cristo. Dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, o sea, está hablando de Josué porque Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés fue hasta donde Dios le permitió. En realidad el que los introdujo a la tierra prometida fue Josué. Y en Josué se cumple el reposo ese que ellos querían. Pero dice, pero si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí entendemos que el hombre, el ministro, el siervo de Dios al que Dios coge, va hasta donde Dios lo quiere llevar. O hace hasta donde Dios lo quiere, hasta donde Dios permite que haga. De ahí para allá puede llamarse Moisés, puede llamarse el que sea, el rey Pepinito, puede llamarse, ¿cierto? Pero Dios es el soberano. Mire esto. Moisés, aunque trajo y fue el libertador, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Dios lo determinó así. No entrarás. Y mandó a otro. Gloria a Dios. Porque para un Moisés siempre habrá un Josué. Para un Abraham
siempre habrá un Isaac, un Jacob, ¿cierto? Y así, para un David siempre habrá un Salomón, para un Álvaro no sabemos quién venga, pero siempre habrá otro, porque nosotros no podemos hacerlo todo. Siervos inútiles somos, que lo que Dios mandó a hacer, nos mandó a hacer, eso apenas hacemos, no hacemos más. Y a veces medimos no solamente a los apóstoles, a los siervos de Dios, a los pastores o a los cristianos o a los creyentes, les ponemos la misma, una vara o una medida como si fuera un molde que Dios, no, Dios sabe que todos somos distintos. Pedro era totalmente distinto a Pablo, pero fue siervo de Dios, aunque se equivocó, sí. Por eso la pelea allá en Corinto de que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, de Cefas, porque algunos no lo llamaban Pedro sino Cefas, y otros de que se la daban de más consagrados y que ya les estaban saliendo las alitas y ya levitaban de los santurrones que eran, y nosotros de Cristo no somos tan mortales, tan humanos como esos demás. Y los otros de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? ¿Quién soy yo? Solo siervos. Solo siervos. Solo siervos de Jesucristo. Porque yo, cierto, sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Eso es entender la palabra, eso es entender el propósito de Dios, eso es entender, cierto, la regla y la norma de Dios, para poder de verdad, dice, saber que no fue ni Josué, ni fue David, ni fue Moisés, ni iba a ser ningún humano, ningún sacerdote, ni la ley, ni nada de eso, el que traía el verdadero reposo a los humanos necesitados, a la humanidad, es Jesús, el verdadero reposo. Pero el verdadero reposo en realidad no es un día, no es una religión, no es un estado en particular, o un día, o una fecha en particular. No, el reposo es un estado espiritual que Dios pide que lo podemos, y nos lleva a que lo podemos obtener por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. Y por eso está empotrado este texto aquí. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Verso 11 del capítulo 4 de Hebreos. Y esa dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y si es viva y eficaz, está dando dos adjetivos importantes de lo que es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. O sea, con la izquierda o con la derecha, da. Es ambidiestra. Dios es ambidiestro. Por el lado que sea, corta, por el lado que sea, y a quien sea le da vida, y también por el lado que sea y a quien quiera, ¿cierto? Condena si no le obedece. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Es por lado y lado. Dios no hace acepción de personas. Gloria a Dios. Dios no tiene parte oscura. Entonces, eso es lo que está diciendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dos adjetivos. ¿Para qué? Para hablar de resultados. ¿Cierto? Cortante, ¿cierto? Que penetra, que parte el alma y el espíritu. ¿Dónde? En las coyunturas, en los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, mire lo que ataca la palabra de Dios, por decirlo en un buen sentido de la palabra, a donde llega, ¿cierto? No solamente a lo superficial, sino a lo más interno.
Las religiones, las palabras de los filósofos, los escritos, los libros cargados de mentira y de engaño, solo llegan aquí al oído y a la mente y no hacen nada a favor o en bien del hombre. Sí hacen mucho en mal. Lo enceguecen, lo embrutecen, lo pervierten, etcétera, etcétera, etcétera. Le dañan el corazón, le siembran maldad, le siembran enemistad contra Dios, filosofías huecas, etcétera, etcétera. Por eso los apóstoles, y en especial el apóstol Pablo, advierten sobre las filosofías huecas, profanas y cuentos de viejas, fábulas, ¿cierto? Fábulas es todo lo que contenga animales del tamaño que sea, aves o culebras, o el hombre pantera o la mujer, ¿cierto? El hombre araña y la mujer rasguña, o lo que sea. Toda esa liga de la justicia y toda esa mitología y todo ese cuento de los hombres, de los dioses, mitad animal y mitad ser humano, mitad bestia y mitad hombre, eso es fábula de viejas, cuentos, mitologías. Eso no es nuevo. Ya los filisteos tenían un dios mitad hombre y mitad pez, llamado Dagón. Pero ante la presencia de Dios simbolizada en una simple cajita llamada Arca de Dios, el Dios se postró. Siendo de yeso o de metal o de hierro, se postró ante el arca. Y ellos dijeron, no, eso fue que se resbaló, cayó, eso es solo una casualidad. Y lo volvieron a levantar y dejaron otra vez ahí. El otro día amaneció partido en dos pedazos, como señal de que estaba inclinado al arca de Dios. Y ahí sí tuvieron temor. Y el temor no fue menos, porque hasta se enfermó, ellos se enfermaron, la gente se enfermó con cáncer por haber tocado el arca. No murieron ¿cierto? O sea, con tumores y todo eso. Y entonces, por eso fue que cuando devolvieron el arca, no solamente la devolvieron todo, sino que echaron dentro del arca ratones, ¿cierto? Y tumores, como en forma, por las ciudades que habían allá en Filistea, que eran 5, para como sacudirse de la maldición. Y es que los ratones ellos consideraban que eran los que traían esa maldición, y por eso se deshicieron de una manera, ¿cierto?, simbólica, analógica o metafórica, haciendo ratones también y echándolos en el arca de oro. Entonces, todas estas cosas las entendemos por la palabra de Dios. Mire que estamos analizando y comenzando solamente lo superficial de la palabra de Dios. Estamos hablando de lo infalible. La palabra de Dios no se equivoca. Primera regla. Vamos a hablar de las reglas también del estudio de la palabra. La palabra de Dios se interpreta con la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es viva y eficaz. Cuando uno lee la palabra de Dios, el que la inspiró y el autor de ella está presente. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que aquí está presente el Señor? Su espíritu, claro. Porque es que Juan capítulo 1 dice, en el principio era ¿qué? La palabra. ¿Y la palabra estaba con quién? ¿Y la palabra era? Es una forma de poner una silla, ¿cierto? Poner una silla, présteme esa silla por favor para explicarlo. Poner esta silla y decir, Juan quiere mostrarle al mundo, decirle, aquí está Dios. ¿Cuántos creen que aquí está Dios? Es un ejemplo de decir, o sea, ¿no lo vemos? No. Pero les voy a decir, aquí está Dios. Pero aquí está la palabra de Dios también. Y cierto, y la palabra es Dios. Y Dios es la palabra. Eso es lo que está diciendo. Dice, Él es desde el principio, o sea, desde la eternidad. Y ha sido Dios y palabra también.
Por Él todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, sin la palabra o sin Dios, no ha sido hecho nada. ¿Mm? Y lo está explicando solo con una silla invisible, que es el trono de Dios. ¿Mm? Entonces, cuando Él dice eso, aclara entonces, estamos mirando, si quiere, miramos Juan, el evangelista Juan, en su capítulo 1, eso es lo que está diciendo. Porque él se va a la genealogía, por decirlo así, de alguna manera, él no va a la genealogía de Jesús desde Adán, porque como él es espíritu y es desde la eternidad y es Dios manifestado en carne, entonces se va a su genealogía eterna. Y por eso entonces, en el principio, dice, era la palabra. Y lo pone aquí. Y empieza. Y el verbo era con Dios, o la palabra y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea, la palabra no es aparte de Dios. Dios es la palabra y la palabra es Dios. En Él estaba, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? Y si es la palabra, y si es la palabra viva y eficaz, tiene que estar la vida. O sea, es la palabra verdadera. Y la vida era la luz de ¿qué? O sea, no solamente es Dios, no solamente es la palabra, no solamente es espíritu, sino que alumbra a los hombres. Es la vida. ¿Ah? Ahora añade, era la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Voy a tomar un ejemplo de la Biblia, de cuando el Señor hizo todas las cosas, cuando creó todo el universo, dice que puso todo en su lugar y estaba en ese orden colocando todas las cosas, pero particularmente aquí en esta vía láctea o en esta galaxia, sucedió una hecatombe. Y esa hecatombe, como un rayo, ¿cierto?, apagó todo, creó tinieblas. O sea, como que quemó todos los circuitos. Esa caída de ese rayo, ¿sabe quién es? Satanás. Pero bíblicamente dice, Génesis con esto como con esto, dice, en el principio creó Dios, ¿qué? Lo hizo todo. Dice, pero la tierra después estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y ¿cierto? Y las cubrían la faz, pero el Espíritu de Jehová estaba sobre la faz de las aguas, o sea, fuera de la creación. Y entonces dice, lo primero que el Señor hizo fue, dijo, esto de tinieblas, dijo, no, esto no puede reinar aquí las tinieblas, sea la luz, o mejor, vuelva la luz. Esto tiene que volver, ¿cierto? Y como que se ilumina otra vez, toman forma las estrellas, ¿cierto? Y en ese sentido es cuando se dice que el Señor decidió que debía haber en el día cuarto, que debía haber una lumbrera que se llamara sol, para que iluminara todo esto y calentara esto y le diera vida a todo esto. ¿Pero con qué elemento? Con la luz que Dios había creado. En otras palabras, cuando el Señor hace todo, ordena todo, ¿cierto? Si colocamos los números en orden de los días de la creación, que es de pronto algo que se va a trabajar con la escuela dominical, enseñarles la creación a los niños y manejar eso. Cuando ponemos aquí 1, 2 y 3, tenemos que a este lado colocar 4, 5 y 6. Trace la línea y debajo coloque 7, que es el día de reposo. Cuando usted habla de 1, ¿cierto?, al frente tiene el 4. Y es que usted, después de haber colocado la electricidad en toda la casa, usted pone los bombillos. Antes no.
después de que usted en el 3, que va con el 5, perdón, en el 2, que va con el 5, después de usted haber colocado la tierra en su sitio, ¿cierto? El agua en su sitio, y haberle ordenado a la expansión y a las aguas que estaban arriba que se coloquen abajo y viceversa, y la tierra que sea lugar seco, allá en el 5, entonces usted sí puede sembrar en la tierra plantas. ¿Ya? Semillas, frutos de toda especie. Y ya usted aquí en el 3, después de haber ordenado, ¿cierto? Y colocado tierra seca y mares y montañas y todo lo demás ordenado, entonces ahí sí a lo último puede colocar monstruos marinos, puede colocar grandes monstruos en la tierra firme que o sea, mamíferos que no van a estar en el agua, y los del agua en el agua y los de lo seco en lo seco, pero de último entonces coloca al hombre. Porque usted no va a llevar a su novia, a su esposa, ¿cierto?, a un tugurio. No va a poner a su creación o a su esposa, ¿cierto?, a su familia en unos cartones, en una invasión. No, el Señor, como es el dueño de todo, hizo primero la finca, hizo primero toda la creación, y después sí puso y dijo, hagamos al hombre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y vio Dios que todo era bueno, y a cada día lo llamó. A este lo llamó el primer día, y fue la mañana y la tarde del día primero. A esto lo llamó, ¿cierto? Y fue la mañana y tarde del segundo. Y así el tercero, y así el cuarto. Las grandes lumbreras, la estrella, para que una alumbrara, señoreara el día y la otra la noche, etcétera, etcétera. Y las estaciones y todo. El día quinto igual, todas las especies. Y el día sexto igual. Y llamó a cada día según su nombre. Trazó la raya y dijo, este 7 es día de reposo. Descansó el Señor de todas sus obras. Amén. Y concluyó. Eso es lo que está en la palabra de Dios explicado. Que el hombre no entiende. Por eso es que nosotros debemos entender que nosotros no somos evolucionistas, ni nos tragamos el cuento de Darwin, Charles Darwin, ¿cierto? Porque como lo he dicho yo, lo primero que descubrió Darwin en Galápagos en realidad no fue las especies ni los animales, sino los hongos y la marihuana. Y por eso enmarihuanado y hongueado vio a elefantes volar de flor en flor, para escribir semejante barbaridad. Empezando porque nosotros no somos del reino animal. El ser humano es del reino humano. Y los animales son animales. Ahí sí puede hablar reino animal por sus especies, sus, ¿cierto? Especies, sus qué, razas, su qué, variedades, como se llaman en el mar, cardúmenes, o en la tierra jaurías, o en fin, de salvajes y domésticos, etcétera, etcétera. Pero también debemos entender que cuando nosotros como creacionistas hablamos del concepto de creación, no ponemos en tela de juicio que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Ese cuento no se lo traga a nadie. Y eso que es cristiano, ¿qué tal que no lo fuera? ¿Cierto? Ese cuento de que la culebra y que yo no sé qué más. Porque no, hay que creer la palabra. La palabra está escrita para que la creamos. Porque nosotros hacemos lo posible, pero Dios es el que hace lo imposible. Dios es Dios de lo imposible. Dios de un grano de arena puede hacer un diamante. Si lo quiere, instantáneamente. Porque Él tiene el poder sobre toda la creación, porque es el creador, amén. Y nosotros si dudamos, no, eso es la peor blasfemia de un hombre como Darwin, o de los no teístas o de los ateos, que quieren negar la creación de Dios. Pero nosotros no, ni creemos el cuento de que venimos del guarazapo
y que el final del guarazapo y la lagartija y todo eso es el Homo sapiens y el mico y que somos casi primos hermanos con el mico. No, no, no. El abuelo o el papá de otro será mico, pero el mío no. Aunque no era muy bonito, ser humano. Somos el reino humano. El reino animal es el reino animal, el reino vegetal es el reino vegetal, y ahí está explicado en la creación. Y el reino, ¿cierto? Mineral es el reino mineral, con todos sus elementos. Y los otros reinos que hay, porque no es solo eso, los de las amebas, los de los ¿qué? Protistas, y bueno, yo de esas miniaturas y unicelulares y yo no sé qué más. Pero el humano, ¿cierto? El humano es creación de Dios. Y no solamente creemos que el Señor hizo al primer hombre del barro, de la tierra, sino que creemos que también le dio vida, soplo de vida, para hacerlo un ser vivo. Amén. Como lo fue, y que ya después él sencillamente hacer toda la genética para él no seguir haciendo seres, ¿cierto? Porque qué tal que cada rato que se necesitara la descendencia de ellos, hacer unas bolitas de barro y llevarlas donde Dios para que lo vuelva. No, eso, el Señor por eso nos dio esa facultad a nosotros de dar vida a los seres, a la pareja, al hombre y la mujer. Por eso el querer desdeñar el orden de Dios de ser mujer o de ser hombre es una blasfemia contra Dios. No, es que estoy en cuerpo equivocado. Ay, pues vaya a echarle la culpa a su papá y a su mamá. Mentira del diablo. Nadie está en cuerpo equivocado. Nadie. Por más que se esfuerce un burro en volar, en ser cierto águila por allá, que tal un burro por allá. Soy águila. Y se lanza de un abismo, ¿cómo termina? Estrellado, por más águila que se crea. No va a volar nunca. Ni un águila va a poder ser burro tampoco. Si la naturaleza misma sigue el patrón y el orden de Dios, ¿por qué ahora nosotros que conocemos y que Dios nos dio conocimiento por su palabra? Que la palabra es para tener entendimiento, conocimiento. Para eso es. Pero mire lo que dice aquí. No solamente dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Pero no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Y si en algún momento no está refiriéndose a Juan el Bautista, por lo menos está refiriendo a Juan, él como el escritor también de este pasaje. Pero dice, pero aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cierto? A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Se me llevó la silla. ¿Cierto? Pero bueno, entonces la silla nos indica que el verbo, Dios, la luz, la verdad, la vida, la palabra, ¿cierto? Venía a este mundo. Venía a este mundo a manifestar. El mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿Quién? La palabra, Dios, el verbo, la vida, todo lo que es, ¿cierto? No le, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel. Siguen como lo leímos allí, ¿cierto? Los hebreos, no creyendo en la verdad, en la palabra. ¿Sí? Que hace juego Juan con ese pasaje de Hebreos que hemos leído, cuando dice que no creyeron y quisieron entrar al reposo y quieren entrar a las malas al reposo y quieren entrar a la presencia de Dios a las malas, pero a las malas no. A las malas nadie va a llegar al cielo, ni poniéndole un revólver al Señor aquí en la cabeza. Me deja entrar al cielo porque si no. No, a él lo mataron una vez nomás. Y no lo mataron porque quisieron ellos, lo mataron porque él se dejó matar. Esa es la gran verdad de la Biblia. Cuando la gente se vaya a la semana larga, a la semana disque santa,
parranda santa, ¿cierto? Y salen aburridos de las películas. Ay, mataron al Señor, ay, chillando. Porque que no les muestran la otra parte. Vio solamente una parte de la película. Para que vea la otra parte de la película, lea la Biblia. Que Él no se quedó muerto, Él resucitó. Aleluya, aleluya. Y en realidad la fe nuestra, para no andar amargados, ni tristes, ni aburridos, no es ver solamente una parte, sino ver, ¿cierto?, el final de la película, que es que resucitó. Y por su resurrección tenemos redención, tenemos salvación, tenemos perdón de pecados, tenemos gracia, misericordia, amor, todo lo que necesitamos, amén. Podemos entrar en su reposo. Ese es en realidad, hermano. Y por eso es que aquí dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que no son engendrados dice, de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Engendrados por quién? Por Dios. ¿Y cómo nos engendra Dios? El Señor no vino a tener relaciones sexuales con mi mamá. Eso es lo que creen algunos. El Señor no tiene relaciones íntimas con nadie, porque es espíritu. Ni siquiera con María. Eso es lo que cree la falsa religión. Ay, el Señor abusó de María. Por eso es que siguió siendo, es cierto, siguió siendo virgen hasta que dio a luz a Jesús. El Señor lo que hizo fue cumplir la promesa que estaba: la simiente de la mujer, ¿cierto?, herirá a la serpiente. ¿En dónde? En la cabeza, aunque la serpiente solo lo hiera en el calcañar. Esa promesa estaba dada, y se le dijo a la mujer allá. Dijo: mujer, de antemano, por si quieres salir un poquito de tu dilema y de tu pecado y quieres reivindicación, tendrás que dejar que Dios use tu vientre para que nazca el Salvador. Tu vientre no va a ser solo para engendrar asesinos como Caín, ni malandros, ¿cierto?, como los de la primera línea, ni perversos, ¿cierto?, como los violadores, pedófilos, asesinos, ni prostitutas. No, no, no. Tu vientre tendrá que ser usado para que nazca la manifestación de Dios. ¿Y sucedió? Claro, sucedió, ya estaba. Para reivindicar la causa de la mujer también. Por eso en la genealogía de Jesús hay 5 mujeres. Que no se esperaba que los judíos pudieran colocar una mujer en genealogía, porque no la colocaban, no aparece. En las genealogías de los judíos no aparecen mujeres, pero en la de Jesús sí. Y de mala reputación, hasta una prostituta llamada Raab. Pero es porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios vale igual la mujer, vale el hombre, amén. El niño, el chico, el grande, el feo, el rico, el pobre, todos valemos, porque Dios no hace acepción de personas. Porque por todos murió Cristo. Un aplauso a Jesús, aleluya, aleluya. La palabra se interpreta con la palabra. Y en aquellas partes donde pareciera que hay contradicción, no es contradicción. No. Al contrario, es una, ¿cierto?, explicación ampliada de lo que se quiso decir allá. Por eso bíblicamente, por ejemplo, en Crónicas aparece que el Señor incitó a David a hacer censo y pecar contra Dios. Pero en Reyes dice que fue Satanás, o viceversa, ¿cierto? En Reyes o Crónicas.
Y entonces dicen, ahí mire cómo se contradice la Biblia. En un lado dice Jehová y en otro lado Satanás. Eso quiere decir que el diablo y Jehová vienen a ser lo mismo. Mentira del diablo. No es lo mismo. Ni Satanás puede tener relación con Dios, ni Dios tiene relación con Satanás, porque bíblicamente dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O Dios con el diablo? ¿O Dios con los demonios? No, eso es mentira. Aquí lo que está diciendo es que el Señor, como no puede hacer maldad, como no es malo, le permitió al diablo que hiciera un trabajito. Y le permite a los demonios que trabajen, porque los demonios se regalan para hacer maldad y están listos. Y entonces el Señor lo permite, que es diferente. Eso se llama la voluntad permisiva de Dios. Porque hay una buena voluntad y hay una voluntad de Dios y hay una buena voluntad, pero hay una voluntad permisiva de Dios, que Él permite ciertas cosas para tratar con el hombre y para tratar de muchas maneras. Por eso cuando hablamos nosotros de la Biblia, a la Biblia usted le puede preguntar lo que quiera y la Biblia tiene la respuesta, pero si tiene que ver con el plan de salvación del hombre, con la solución del hombre. No le pregunte a la Biblia, perdóneme la expresión, perdóneme por favor, no le pregunte estupideces, ni necedades, ni niñadas, ni cosas que son sentido común. Ay, y entonces Caín, ¿con quién se casó si no había mujeres? Con una culebra entonces. Que a veces se hacen preguntas tontas y nosotros los seres humanos estamos casi que nacemos con eso. ¿Cierto? Se enredó allá y se fue de nariz. Ay, Señor, ¿se cayó? No, estoy aquí entrenando para los olímpicos. Pues claro, se fue de jeta. Señor, ¿se cayó? Y llega uno lavado y dice, ay, se mojó, está lloviendo. Y así es el ser humano cuando se trata de preguntar como, no, vivamos en una lógica, en una realidad. No hagamos preguntas tontas, ni menos a la Biblia, ni menos a Dios. Si usted me dice, ay, o sea que Caín entonces se casó con una hermana, sí. ¿Era permitido? ¿Se casó con una sobrina? Seguro. ¿Con una prima? No sé. Que ya habían hijos de Adán y de Eva, aparte de Caín y de Abel que se murió. Por supuesto, habían, ¿cierto?, hermanas, hermanos, etcétera, porque eso fue una descendencia en cantidad. Seth aparece solamente como una referencia de reemplazo de Abel, pero Adán y Eva, hijos e hijas en cantidad. Póngale usted mínimo, uno por año. Y si Eva vivió más de 500 años, ¿cuántos hijos tuvo? Y eso no le digo de Adán que vivió 930 años, ¿cuántos no engendró? Porque el hombre, hasta que se muera, tiene la facultad de engendrar hijos. La mujer concibe hijos hasta que solamente venga la menopausia o termine, ¿cierto?, cese su menstruación, su periodo. Pero analicemos los años en ese tiempo que no había ni profamilia, ni ciertos preservativos, ni nada por el estilo. Eso, hijos como un maguey de verdad. Entonces, la palabra de Dios es tan verdadera y tan real y tan infalible, o sea que no falla. ¿Por qué? Porque es que viene de Dios mismo. Por eso la Biblia misma, si tuviéramos que leer más textos, que no los vamos a leer para no tomar tiempo, pero la misma Biblia dice que toda la Biblia o toda la palabra es inspirada por Dios, toda la escritura en realidad dice. Y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir al hombre, para que éste sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, ahí está, 2 de Timoteo 3:16. O sea, ¿por qué poner en tela de juicio la Biblia?
Porque sencillamente cuando la gente prefiere pecar, prefiere vivir en maldad, quiere ser enemigo de Dios, quiere contrariar a Dios, quiere, cierto, controvertir la obra de Dios, quiere negar el poder de Dios, la gracia de Dios, o quiere, cierto, también tapar el sol con un dedo y no querer confrontarse con la palabra de Dios, entonces la niega. Pero la palabra de Dios es martillo, la palabra de Dios es fuego. La palabra de Dios es espada que penetra. Aparte de eso, la palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios es luz, es lámpara. Amén. La palabra de Dios es el mismo Espíritu de Dios obrando en nuestras conciencias, en nuestra mente. Es maná, es leche, es guía, es luz, es verdad, es todo lo que usted quiera. Por eso es que es viva, dice que es viva y eficaz. Una niña a la mamá le preguntó en la casa: mami, esa Biblia que está allá, ¿de quién es? Esa palabra, esa Biblia. Dijo: mamita, esa es la palabra de Dios. Y ella, la niña como de 5 o 6 años, dijo: uy, entonces que hay que entregársela porque aquí nadie la usa. Y razón tenía. A veces pensamos que la Biblia es solamente para tenerla ya de pisapapel o para tenerla de adorno en la biblioteca. No, la Biblia es para estudiarla, para ojearla, para gastarla, para marcarla, rayarla. Tranquilo que si se raya, se rompe, se acaba, se aja, se compra otra. Pero uno no puede morirse primero y decir: uy, gracias a Dios esta Biblia la tengo como nuevecita. Tocaría decirle descarado, sinvergüenza, ¿cierto? Todavía se atreve a decir, la palabra es para estudiarla. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra es para leerla, para oírla, para aprenderla, para, cierto, estudiarla, para profundizar en ella, para nadar en ella, para entender a Dios, para conocer a Dios, para entender el final del hombre. Hágale las preguntas que sean, con tal de que sean preguntas, cierto, o sea, de sentido común, y que le respondan a usted esas inquietudes y necesidades acerca de lo que es la eternidad, acerca de lo existencial, acerca no tanto de lo material, sino de lo espiritual, y la Biblia le responderá, porque está llena de eso. Amén. En la Biblia hay derecho, hay ciencia, hay justicia, hay palabra de aliento, de ánimo, palabra de consejería, palabra, cierto, de consuelo, de esperanza. Hay palabra de consolación, todo lo que se quiera, cierto, acerca de salir de depresión, de salir de angustia, de salir de los momentos difíciles, de ese desierto, de esa tempestad, de esa enfermedad, de esa tormenta en la que vive el hombre, de esas ciertas circunstancias, tribulaciones y pruebas. Está en la palabra, porque la palabra para eso fue hecha. Séquese la hierba, marchítese la flor. Pero que, mire, todo lo contrario, la hierba se seca, la hierba se marchita porque le falta agua, porque no tiene cierto alimento, porque le faltan nutrientes, porque cierto, la quemó el sol, la calentó el sol, así se seca la hierba, porque dice, pero pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y así el que obedece la palabra de Dios, el que tiene la palabra de Dios, no se marchita rápido, no se seca, no se muere, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Un aplauso para el Señor. Podríamos decir mucho más hoy, pero esto, como las buenas series y las buenas películas, quedan, continuará. Lo importante es que usted y yo nos llevemos, y los hermanos que están en el Facebook, nos llevemos la idea de que no dudemos de la palabra. Dudar de la palabra es dudar de Dios. Sí,
Cuando en la Biblia, usted lea la Biblia y habla un monarca, habla un rey, habla un profeta o un falso profeta o habla el diablo, habla, claro, usted puede poner en duda eso, pero cuando Dios habla, no ponga en duda la palabra de Dios. Si, cierto, algunos dudan que Jonás, cierto, a Jonás se lo tragó una ballena o un pez, porque las versiones varían y hay algunas que hablan de ballena y hay otras que hablan de pez, ¿cierto? O un cachalote o lo que sea, ¿cierto? Pero no se puede poner, si la Biblia lo dice es porque así fue. Y nosotros debemos creer, y como hemos dicho, si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó la ballena, yo también lo creería. Entonces, qué importante es darle crédito a la palabra de Dios y no, ¿cierto? No le añadamos a la palabra, no le podemos añadir a la palabra lo que no dice. Ni le quitemos tampoco, porque ya escrito está en Apocalipsis que el que le quite, Dios le quitará su parte y el que le añada, le añadirá más candela también en el infierno. Entonces no le podemos añadir ni quitar. Lo que es. Y ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Que no hay mal que por bien no venga, dice por allá Cosiaca 7:5. Y se le agrega y se le quiere meter y quiere. No, eso es apócrifo, eso no está en la Biblia. Lo que no está en la Biblia no está en la Biblia. Pero lo que está es para que lo creamos. Con todo y eso la Biblia dice, las cosas secretas, lo que se escribió, para nuestro bien se escribió. Pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Lo que es secreto y lo que no es revelado, dejémoselo a Dios. Hay cosas que la Biblia omite, que no podemos decir nada acerca de ella, pero porque Dios no quiso revelar eso ni mostrar, no podemos argumentar sobre eso. Amén. Puestos en pie, vamos a darle gracias a Dios. Creo que iremos bien poco a poco los martes en la medida en que podamos seguir estudiando esto de la palabra de Dios, seguir viendo, ¿cierto? La dulzura, lo maravilloso, lo glorioso, lo sublime de lo que es el estudio de la palabra de Dios, no solo como el libro, no solo como lo que está aquí contenido, sino también lo que es, ¿cierto? La palabra misma. Vamos a darle gracias a Dios y le decimos que nos ayude cada día a ser verdaderos oidores y hacedores de la palabra. Porque el Señor también lo dijo, el que cree en mí, como dice ¿dónde? Oiga, el Señor es muy sabio. El Señor sabía, él sabía que ahí iba a haber un referente. No es tanto el pastor, el predicador, el profeta, el iluminado, el sumus pontificis, ni nada, no. Lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice que eso, es el que cree en mí, como dice la palabra de Dios, la escritura, de su interior ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Señor Jesús, te damos gracias. Oh Dios de la gloria, por tu poder, por tu misericordia. Te damos gracias. Porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es verdad, porque por tu palabra podemos entender este gran propósito de tu amor, de tu salvación, de tu redención. Oh, ayúdanos a entender más y más tu palabra, a tener tu palabra como la verdadera, Señor, lámpara, antorcha que nos ilumina, como dice tu misma palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el nombre bendito de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Tomen asiento, despedimos la transmisión, los hermanos del Facebook. Gracias por seguirnos. Será hasta el jueves con la ayuda de Dios, aquí en el culto a cargo del Comité de Señoritas. Y bueno, el sábado culto de juventud y el domingo nuestras dominicales. No hemos concretado todavía, si ya tenemos instalado todo, haremos 2 nomás, pero el jueves o el sábado lo estaremos anunciando como última opción. Así que, bueno, gracias a Dios por los hermanos que estuvieron en la transmisión y bueno, ahora que estamos nosotros aquí, vamos a ofrendar. Nos la hemos pasado bien, hermanos, con la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo. Así que les seguimos invitando para que nos sigan en las redes sociales que aparecen aquí abajo de la pantalla y, por supuesto,
Este es su servidor Álvaro Díaz como pastor en Soacha Quintanares, y toda la congregación les estaremos esperando en las transmisiones. No olviden que el Señor dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano y a tiempo me buscan. Paz de Cristo para todos, bendiciones de Dios.